En tu misma dirección. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, de norte a sur. En La Historia Continúa recorremos el mundo. Y nos vamos a Perú porque hay tensión en Perú debido a la presentación por parte del presidente Pedro Castillo de un proyecto para reformar la Constitución, y ya hay tensión con el Congreso porque justamente desde el Congreso rechazaron de plano que se pueda reformar la Constitución. Vamos a hablar de este tema con el analista internacional Enzo Helguera, que está vía Meet con nosotros. Hola Enzo, ¿cómo va? Víctor González de aquí de Vorterix de Paraná, Entre Ríos, República Argentina. ¿Cómo va? Hola Vic, mucho gusto saludarlos y bueno, aquí a la orden para las consultas que tengan en relación a este tema que mueve pasiones y que en algunos países puede tener un relativo éxito y en otros definitivamente no. Bueno, y ahí en Perú, ¿qué va a pasar? En Perú, evidentemente, hay una gran disyuntiva, pero la mayor parte de la población no está apoyando en la actualidad una reforma constitucional. ¿Por qué? Es importante señalar que en el quinquenio anterior las personas sí querían una nueva constitución en su mayoría. Entonces la pregunta que podrías hacer es ¿por qué 5 años antes o 4 años antes la gran mayoría de peruanos sí quería un cambio constitucional y ahora no? Bueno, la razón específica es por quién lidera la propuesta. Claro. La mayor parte de personas se basa básicamente en la recomendación del líder, en este caso en la recomendación del presidente del país. Debemos admitir además que el presidente usa una mala estrategia para, en un momento de mayor impopularidad, de inflación que ha empezado a subir como nunca antes en el país, es muy baja en relación a Argentina o algún otro país vecino, pero de todas maneras para Perú ya es un salto de desconfianza, más cierta desconfianza de inversionistas, precisamente por no saber cuál es el timón del manejo político, hace que Pedro Castillo haya elegido el peor escenario para plantear una reforma constitucional. En el anterior quinquenio, que cuando la lideraba Martín Vizcarra, el nivel de confianza y de credibilidad era muy alto hacia él y obviamente sí podía impulsar cambios constitucionales. ¿Por qué la gente ahora dice que no y al mismo tiempo, bueno, vos decías por la impopularidad de Pedro Castillo, ¿no? Pero más allá de esto, ¿qué es lo que quiere reformar justamente Castillo y por el cual propone modificar la Carta Magna peruana? Las razones de modificación han sido muy generales, porque si las conociésemos quizás saldrían los críticos o los analistas de opinión pública a hablar en favor o en contra. La razón genérica, únicamente vía declaración del presidente, del premier, han sido relacionadas a que haya una mayor justicia social, a que no haya, por ejemplo, exoneración de impuestos para empresas como las energéticas, específicamente mineras, porque hay un nivel de exoneración de ciertos impuestos, porque, digamos, tienen otro tipo de distribución y de tributación a través del canon, que muchas veces va directamente a los gobiernos regionales y locales, un gran porcentaje de estas. Entonces, no quieren que haya ningún tipo de beneficio, por ejemplo, de ese tipo, entre otras normas que según ellos favorecería a algunos sectores o que impediría, por ejemplo, que el Estado maneje algunas empresas en relación a temas de energía, ¿no? Sin embargo, no han sido específicos ni han dicho exactamente qué tipo de propuestas tienen para la modificación, así que la falta de información sumada al descrédito político es lo que jugarían en contra del líder que hace la propuesta, en este caso el presidente Pedro Castillo. El Congreso ya le dijo que no, básicamente es toda la oposición la que se plantó ante el presidente, o hay algún, digamos, sector que esté apoyándolo, como por ejemplo, ¿qué pasa con los legisladores que responden a Pedro Castillo? Tampoco tiene
sustento, digamos, la propuesta de Castillo dentro de sus propias filas? Bueno, de hecho, lo podría apoyar su partido político. Sí, pero es minoría. Pero es minoría, Claro. Tienen otros aliados, pero sus aliados no lo van a apoyar. Claro. De hecho, estamos en una etapa electoral de las elecciones subnacionales y no va a haber apoyo, y de hecho los aliados van a empezar a marcar distancias prudentes. Claro. Uno de sus aliados, Somos Perú, sus voceros están manifestando de que no van a apoyar ningún cambio constitucional, y lo que hace más bien el presidente, darles a los pocos aliados que tenga en la centro o centro derecha, es darles una excusa para que empiecen a tomar una distancia inteligente y prudente después de haber tenido ciertamente algún tipo de alianza con el presidente. Enzo, la última pregunta que te hago. ¿Cuál es la intención que tiene detrás Castillo para llevar adelante una reforma constitucional? Es decir, ¿esconde alguna situación que esté pasando en el país? Obviamente está en una crisis económica, hay inflación, vos lo decías, lo marcabas en tu informe. ¿Es por esto? ¿Es para ver de qué manera puede levantar su alicaída imagen Castillo que presenta este proyecto? Mira, lo cierto es que ellos han podido basarse en las cifras del quinquenio anterior respecto de la opinión pública, Sí. y de medidas que en su momento el expresidente Martín Vizcarra, que tuvo un alrededor de 80 o 85% de popularidad para modificaciones, no solamente para reformas, no solamente en alguna norma constitucional, sino en algunos puntos del sistema político, como incluso el propio Poder Judicial. Ahora, en relación a ellos se basaron en las cifras anteriores, pensaron que esto les podía dar un poco de popularidad, no midiendo el tema o no teniendo cifras actualizadas, claro, antes de plantearla. Eso es desde el punto de vista de un estadista. O sea, en definitiva, a destiempo, plantea... Por supuesto. No, y sin valorar la imagen política de quien lo impulsa, porque claro, siendo importante, si tienes mayor descrédito, no puedes lanzar reformas porque no vas a tener el suficiente apoyo y ni la suficiente fuerza, ¿no? Esto se hace, y lo hizo Martín Vizcarra, por ejemplo, en su momento de mayor popularidad, no en el de menor, y Castillo se encuentra ahorita en el de menor popularidad. Claro. Puede además medir dos escenarios. Uno de ellos es ver la posibilidad de que llegue al final su mandato por algún tipo de conjeturas o opción política, pero que él termina cumpliendo una promesa electoral que fue también hacer un cambio constitucional, pero que en segunda vuelta se comprometió a no modificar la Constitución. Entonces puede ser un cambio más relacional a las bases más cerradas que tiene, que es lo único que le quedaría de popularidad, para decir que quiso cumplir una promesa electoral, claro, pero que no tuvo apoyo, y él sabe perfectamente que no iba a tener apoyo en el Parlamento. Así que puede ser un tema básicamente de mencionar que, bueno, yo cumplí pero no me dejaron. Hasta, digamos, hace pocos días hemos charlado contigo respecto de las movilizaciones que hubo en Perú, incluso en algún momento hasta un partido de fútbol de la Copa Libertadores estuvo en duda con la participación del equipo argentino River, ¿no? ¿Cómo está la situación social hoy en Perú? Bueno, en la actualidad en Perú hay un desasosiego, sí hay marchas que están siendo colocadas en todo el territorio nacional, pero son ciertamente programadas cada cierto tiempo, pacíficas, pero ya se bajó la incidencia de la protesta social, digamos, como si estuvo en un momento, como en su momento te manifesté. El Perú no es un país exactamente especializado en protestas sociales, y menos en largas protestas sociales. Irónicamente, el presidente, antes de ser presidente, lideró la protesta social probablemente la más importante y la más larga del país, que tuvo en vilo por más de un mes a los gremios de los profesores contra el gobierno. Muy bien, Enzo, te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a continuar charlando contigo en los próximos días para ver cómo avanza la situación política y social
en Perú. Muchas gracias.